Para el primer cierre tiene la palabra la diputada por la provincia de Córdoba, Brenda Austin. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero coincidir en que estamos frente a un debate interesante donde se han aportado visiones valiosas a lo largo de las distintas intervenciones y que además queremos celebrar que después de tanto tiempo, de tantos proyectos, de tanto camino recorrido, la Cámara se preste finalmente, ojalá, a sancionar por una enorme mayoría o por unanimidad este proyecto que incorpora la educación ambiental en los contenidos curriculares. Me parece que la diputada Scalia cuando comenzó recorría y recordaba el camino, ¿no? Aquellos dictámenes que ya tuvimos, dos, a decir verdad, uno vinculado a la educación ambiental y otro vinculado a la educación para el desarrollo sostenible, que no logramos traer al recinto. Entonces, en primer lugar, celebrar eso, celebrar la presencia del ministro Cabandier, a quien aprovecho también para invitarlo a que venga a la comisión. Hemos presentado, bueno, hay varios diputados que han presentado citaciones para el ministro, pedidos de informe, y nos gustaría poder conversar en profundidad con él. Quiero decir que es una ley que por supuesto vamos a acompañar, que nos hubiera gustado que haya más receptividad de parte del oficialismo cuando la discutimos en comisión para receptar algunos de los cambios que propusimos. El primero y principal tiene que ver con desde dónde nos posicionamos para mirarlo. Y acá voy a disentir con algo que se dijo en una de las diputadas, a quien respeto mucho al comienzo de las intervenciones, y decía que cuando se hablaba de educación para el desarrollo sostenible estábamos frente a una visión hegemónica que venía impuesta por organismos internacionales. A veces eso suena mucho a cliché que se utiliza, le digo con mucho respeto, para evitar profundizar en el análisis de los temas. En el caso de la educación para el desarrollo sostenible, estos organismos internacionales que imponen visiones hegemónicas son UNESCO, un organismo al que hace muchísimos años nuestro país forma parte, que ha contribuido de manera enorme en la construcción de acuerdos globales para hacer de la búsqueda de la educación de calidad y de la inclusión en la educación objetivos centrales. UNESCO se planteaba como meta y tomaba el antecedente de Río +20 y el convenio sobre la biodiversidad biológica, las metas Aichi, los acuerdos desde donde armaron el primer diseño para la educación para el desarrollo sostenible. Esto fue 2005 a 2014. Un conjunto de metas, un conjunto de objetivos. Después vino 2015-2019 el Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. Después vino, a fines del año 2019, la 40 reunión de la Conferencia General de la UNESCO, donde se acordó lo que iba a ser el diseño para esta década. Es decir, hay un enorme recorrido de entender, de pensar, de concebir, en la que nuestro país fue parte en todos esos procesos, a la idea de la educación para el desarrollo sostenible como una visión verdaderamente integral. Refuerzo diciendo que los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 4, cuando habla de educación de calidad, la meta número 7, específicamente le pide a los países, y acá estamos hablando de Naciones Unidas, llevar adelante acciones para promover el desarrollo sostenible. Entre otras cosas, dice, y me permito leer acá, presidente, mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de la paz y la no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Estamos frente a una visión que es claramente superadora, que es integral y que yo invito a quienes cuestionan la idea de desarrollo sostenible, una educación que la motorice, que expliquen por qué, en cuáles de estos conceptos, si tiene que ver con los derechos humanos, si tiene que ver con la equidad de género, con los estilos de vida sostenible, cuánto de eso no critica los modos y los modelos de producción imperantes en muchos de nuestros países. Para simplificar la idea, cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando de aquel que satisface las necesidades presentes sin comprometer las del futuro, las de las generaciones futuras. Esto lo dice también nuestra Constitución Nacional. Digo,
No hay modo que incluir un concepto más amplio como el que estamos proponiendo no sea consistente con cumplir la Constitución, como se ha dicho, el artículo 41, pero también estos acuerdos internacionales, estos tratados, la vigencia de estos esfuerzos por incorporar en la visión global, como bien decía el diputado Vara hace un ratito, en un mundo que requiere, frente a bienes globales, acciones globales. Además, también me permito decir que cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de una triple dimensión, una dimensión que tiene que ver con el desarrollo social, esto es las condiciones en las que viven las personas, las comunidades, los pueblos, la cultura, la sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, la conciencia de que los recursos de la naturaleza no son infinitos y que cuando pensamos en modos de explotación tienen que ser sostenibles. Lo tercero, el desarrollo económico. Miren, aquí también me animo a pedirles y a invitarnos como cuerpo a que superemos los dogmatismos desde donde nos paramos. El mundo al que algunos con añoranza quieren volver es prácticamente imposible hacerlo. Quisiéramos de pronto no solo detener el reloj del tiempo, sino volver décadas y décadas para atrás. Tenemos que lograr que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la construcción de un modelo de desarrollo económico que permita el crecimiento económico, que no le tengamos miedo a eso, que sea sobre la base de la equidad y que sea sobre la base del cuidado del ambiente. Esta es quizás una de las diferencias conceptuales más importantes que tenemos. Pero también, miren, fíjense, cuando tomamos estos compromisos del Programa de Acción Global de la UNESCO, aparecen distintos ámbitos de aplicación, algunos de los cuales están ausentes en la ley. Por ejemplo, se habla del ámbito 1, proponer opciones en materia de políticas. El ámbito 2, los entornos de aprendizaje y formación. Acá el proyecto que vamos a tratar comete, creo yo, el error de incluir los entornos de aprendizaje, es decir, modificar con criterio de sustentabilidad o cuidado ambiental, solo para las universidades, pero no lo hace con las escuelas. Miren, ¿cuánto aprenderían los chicos y las chicas en las escuelas si, por ejemplo, estuviéramos buscando allí incorporar hábitos que tengan que ver con el consumo responsable, que tengan que ver con la separación de residuos, que tengan que ver con la construcción de las huertas, entre otras tantas cosas? La capacitación de educadores y formadores, empoderar y movilizar a los jóvenes, acelerar las soluciones sostenibles en el plano local, es decir, una mirada que es realmente más global. Y yo acá creo que no tiene que ver con si somos optimistas o pesimistas, tiene que ver con si alcanza o no alcanza lo que estamos haciendo y con si podemos hacer algo más que lo que estamos haciendo. Por supuesto que celebramos esta ley, pero no podemos dejar de poner sobre la mesa las deudas pendientes. Fíjense, el año pasado, en noviembre del 2020, se conoció el reporte de transparencia climática. Allí, entre otras cosas, se mostraba que Argentina tenía las emisiones per cápita por encima del promedio del G20 y que la energía era, entre otras cosas, uno de los principales contribuyentes a los gases de efecto invernadero. Allí se propusieron una serie de acciones para responder ante esta problemática global. Miren, por ejemplo, en energía, se hablaba de energías verdes, energías con bajas emisiones de carbono. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo en parte con el aval de este Congreso? Bueno, discontinuar proyectos de energías renovables, señor presidente. El hidrógeno verde presente en el discurso, ausente en los proyectos. Biocombustible, ya bastante han señalado y voy a volver sobre esto, pero vale decir que cuando hablamos de biocombustibles estamos hablando de una reducción en un 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo punto que proponían era el uso de tierras, decían justamente para resolver o atender a esta cuestión. Se hablaba de la ley de bosques y cambios hacia una agricultura sostenible. ¿Qué pasó en este Congreso cuando discutimos la ley de presupuesto y la ley de bosques? Miren, del total de fondos que le correspondía a los bosques, solamente le asignamos el 4,9%. Esto es 22,5 pesos por hectárea en vez de las 470 pesos por hectárea que corresponden por ley.
No solamente ocurrió esto, sino que además no caminamos hacia una agricultura sostenible. Se habló, por ejemplo, en el discurso del presidente, él dijo remover los obstáculos para extender la explotación de las tierras para la agricultura. Se habló también, ya se dijo, de promover el Acuerdo Federal Minero, este doble discurso que estamos viendo con mucha preocupación en algunas provincias. El tercer punto tenía que ver con el transporte, alternativa de transporte basada en fuentes renovables. Bueno, eso tampoco ocurrió. Recuerden cuando votamos el impuesto a la riqueza, 25% de lo recaudado para el fracking. Cuando el mundo está buscando acelerar la transición energética, cuando los acuerdos globales, por ejemplo, los de distintos especialistas, organizaciones, personas que vienen militando hace mucho tiempo, celebraron acuerdos por la recuperación verde que buscaban reorientar recursos que dejaran de financiar combustibles fósiles. Acá hicimos exactamente lo contrario. Por cada $1 en el presupuesto que aprobamos dedicado a la cuestión ambiental, 15 van a cosas que lo dañan. Esto es el informe de Farm, entre otros. El subsidio a la oferta para las empresas de hidrocarburos, 10 veces el presupuesto del Ministerio de Ambiente, 4 veces los gastos de la pandemia. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que indudablemente tenemos que lograr tener una visión integral. Tenemos que lograr pasar del discurso a las políticas. Y no solamente aquellas políticas que nos permiten, como esta, sacar una ley fácilmente, sin mucho esfuerzo, sino a todas aquellas que no están queriendo discutir. Ya se dijo, la ley de humedales, la ley de plásticos de un solo uso, lo dijimos en su momento cuando denunciábamos el año pasado el intento de recorte al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, al SINAGIR, a la búsqueda en definitiva de cumplir con los compromisos de la ley de bosques y de la lucha contra la deforestación. Por último, señor presidente, lo vamos a plantear en particular algunas de las observaciones que también tenemos sobre el texto de la ley. Primero y principal, en el artículo 2, la inclusión del concepto de educación para el desarrollo sostenible. Luego, la transformación de los entornos educativos, algo que también mencioné. La preservación de la autonomía de las universidades nacionales, buscando incluirla en la construcción de los consensos, lo manifestó el diputado Ferraro. El cuarto, incluir todos aquellos marcos normativos ausentes. Se olvidaron, por ejemplo, del Acuerdo de Escazú, se olvidaron de la Ley Yolanda. Faltan un montón de tratados y convenios internacionales y faltan presupuestos, leyes de presupuestos mínimos en materia ambiental, la gran mayoría de ellos. Luego, el Consejo Consultivo, vamos a pedir la nominalización, es decir, que no se diga en términos generales quiénes tendrían que estar, sino que se especifique la representación en particular para que la Federación Universitaria Argentina pueda estar allí sentada, el Consejo Interuniversitario Nacional esté allí sentado, el Consejo Federal Agropecuario y, como bien dijo la diputada Escaglia, los representantes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Y por último, la inclusión del acceso a la información, a la ley de acceso a la información cuando hablamos de Escazú. Para cerrar, señor presidente, decir que lo que esperamos de discusiones como esta es que sean el camino para que Argentina dé vuelta la página y que esta recuperación, como la que se está planteando el mundo entero, como por ejemplo la Unión Europea, que celebró hace pocos días atrás su acuerdo por esa recuperación verde, contagie de optimismo, contagie de compromiso real, contagie de políticas y leyes a este Congreso y podamos demostrar desde acá que efectivamente cuando decimos que no hay futuro posible sin un presente sustentable, lo decimos realmente con compromiso, con convicción y con las leyes que queremos votar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Austin.